que cuando siempre que hablo con alguien de comunicación, empezamos a tener a las personas o entendemos que la comunicación es una interacción entre dos personas. O sea, siempre creemos que es una percepción personal y que la comunicación es exclusivamente hablar con alguien. Y pues resulta que esto es una gran falacia, porque la verdad es que todo lo que hay a nuestro alrededor está comunicando, desde los colores en el cielo, cuando vamos por un coche y queremos comprar un coche, el color del coche, cuando decidimos amueblar nuestra casa, cuando tenemos una oficina y decidimos poner un escritorio tal vez de madera o de cristal, todo eso es comunicación. Y entonces, ¿en qué se basa la comunicación? Primero que nada, hay que entender que es una percepción personal. ¿Por qué me refiero que es una percepción personal? Porque cada uno de nosotros tenemos propias experiencias que hemos estado viviendo. A lo mejor aquí hay unos que son de la Ciudad de México, hay unos que son de Teotihuacán, hay otros que somos de Querétaro, hay otros que son de el norte del país o del sur, en mi caso, ¿no? Que soy veracruzana. Y esto hace que la zona geográfica en la que nos desenvolvamos nos llene de información, que puede estar correcta o no, pero es información. También el lugar que ocupamos dentro de nuestra familia, el tipo de emprendimiento que realizamos, con las personas con las que platicamos. No por nada existe la frase de que somos el promedio de las 5 personas con las que nos juntamos, y esto tiene que ver por lo que aprendes constantemente o por la información que cada uno empieza a adquirir del mundo exterior. Entonces, en el momento en que vamos a lanzar una comunicación o que estamos comunicando, pues hay que entender que lo que yo he vivido no lo ha vivido otra persona. Y por eso a veces tenemos grandes errores de comunicación, porque nosotros hablamos con base en nuestra experiencia. ¿Y qué pasa? A veces no llegamos a saber qué interpretación tiene la otra persona, que sería el punto número 2 de la comunicación. Es decir, todas las personas tienen diferentes interpretaciones y saber qué está interpretando la otra persona me ayuda a minimizar los errores en la comunicación. A esto también se le conoce como feedback o como retroalimentación, como el saber qué es lo que la otra persona está pensando. Ahora, aquí hay un axioma de la comunicación. Quien nos ha acompañado a lo largo de estos webinars saben que en algún momento hemos hablado de los axiomas, que son estas reglas que no necesitan comprobación. Son reglas que se dan por lógica o por naturaleza y que hay en muchas áreas. Hay en matemáticas, en física, pues obviamente en comunicación y en imagen. Y uno de los axiomas de la comunicación es que es bidireccional. Es decir, en este momento, por ejemplo, yo funjo como receptor, pero en algún momento va a estar como emisor, y en algún momento va a estar de regreso como receptor. Entonces tengo que saber que la comunicación que yo realice de mi marca, de un producto o de un servicio, no solo va a tener diferentes comunicaciones y diferentes receptores, sino que en algún momento esos se van a volver emisores y a mí me va a servir esa información para tener una mejor retroalimentación de mi marca y saber entonces hacia dónde ir. Esto también funciona bastante para crear campañas de marketing o para crear publicidad, porque saber a quién le vas a hablar y saber que en un momento te va a regresar la información es circunstancial. Ahora, que nos lleva al número 4, que hay diferentes canales y códigos. Hace un rato les mencionaba que decimos que la comunicación solo es hablar, pero la verdad es que los animales también se comunican, incluso la gente que tiene capacidades diferentes, como los sordomudos, comunican con base a diferentes pues lenguajes, que sería un lenguaje, por ejemplo, de señas. Entonces hay que entender que la comunicación tiene diversos canales y códigos. Si tú estás echando a andar una empresa en este momento o tienes una marca ya, saber qué tipo de canales vas a utilizar para hacerlo mucho más eficiente te ayuda a tener una mejor codificación para que llegue de manera asertiva. Si vas a hacer uso, por ejemplo, de Instagram, saber que el canal es visual y entonces tus códigos tienen que ir con base al color, al nivel de luz de las fotografías y los gráficos. Y saber que una imagen, en este caso, va a ser tu medio de comunicación. Y por último, el quinto punto, saber que en todas las comunicaciones, tanto personales como profesionales, y en este caso de marca, hay una comunicación interna y hay una comunicación externa.
Actualmente, ¿cómo estamos teniendo la comunicación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues resulta que vivimos en un mundo globalizado y en un mundo digital, en una era digital, que ahorita con la situación de la pandemia nos empezamos a conectar todo el tiempo y empezamos a utilizar los medios digitales para comunicarnos como con más fuerza de la que ya venía. Si bien estos periodos digitales han venido a innovar la comunicación, hay que entender que ahora la comunicación es prácticamente inmediata. Tú puedes estar aquí en México y puedes mandarle un mensaje a una persona que se encuentra en otro país, al otro lado del mundo, y probablemente le va a llegar el mensaje en menos de un minuto. Bueno, si la persona tiene sus datos abiertos o su internet, ¿no? Pero va a llegar en ese preciso momento. Entonces, saber también que tu marca, todo lo que tú postees, todo lo que tú subas, puede llegar a tener puntos fuga. Seguramente, y a ver, compártanmela aquí en el chat, ¿vieron el famoso caso que ahorita fue tan polémico del político de Nuevo León, Samuel, con su novia influencer Mariana, en donde le hizo un comentario en un en vivo y se desató toda una ola de comentarios machistas o que de las feminazis y dio de qué hablar muchísimo. Ok, fue inmediato. O sea, la persona, por mucho que haya querido quitar el en vivo, por mucho que haya querido borrarlo, ay, qué bueno, aquí ya me están comentando que sí lo vieron, perfecto. Entonces, es inmediato. Entonces, tengo que ver que hay puntos fuga. Las marcas, por ejemplo, tienen a sus community manager, que son los que hacen todas estas redes o los que están posteando. Y muchas veces también a ellos se les va. A veces confunden sus cuentas personales con las de la marca y cuando vemos tenemos un post que nada que ver, ¿no? Y por eso han corrido a muchas personas. Tengo que saber esos puntos fuga. También otro punto fuga es saber si realmente a mis receptores o a mis clientes les está llegando la información. Por ejemplo, compramos cursos o tomamos cursos de Google AdWords o de Facebook Ads, en donde empezamos a aprender a segmentar y bueno, ya sabemos segmentar y ya echamos a andar una campaña, pero se nos olvida muchas veces y hay una regla bien clave que ponemos, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico a imagen, pongo segmento de mercado, personas que les interesa la imagen. Y entonces, ¿qué pasa? Le llega ese flyer, esa información a gente que ya se dedica a lo mejor a imagen o a mi misma competencia, porque ahí no es mi segmento de mercado. Entonces, tengo que saber cuáles son mis puntos fuga. Y por último, ¿qué hay que tomar en cuenta? Que cada marca tiene un concepto propio y Brenda decía muy padre en uno de los videos que estuvimos preparando de Toolbox del Branding, donde decía, es la expresión de una individualidad. Lo mismo es una marca, es tu marca, si es personal o es de producto o de servicio, tiene que tener su propio lenguaje. Por eso hay personas, influencers, por ejemplo, o políticos o artistas que hablan con groserías y que son un poco más desinhibidos y les queda, porque es parte de su personalidad. Y hay marcas con mucha más estructura. Entonces, aquí solo hay que identificar cuál va a ser el lenguaje propio y cómo vas a contestar. Ahora, como tip extra, dicen los grandes expertos del marketing o del neuromarketing en redes digitales que el periodo de respuesta para empezar a contestar una venta o un mensaje de venta tiene que ser un aproximado de 30 minutos. Es decir, cuando te llega el mensaje de informes o dame más información, tenemos que tener 30 minutos para poder contestar ese primer mensaje, aunque la información llegue después, aunque el correo con todo el nexo, con la cotización o con lo que tú vayas a realizar, llegue a lo mejor 3 horas después o un día después, la contestación inmediata es lo que va a determinar que los clientes se vuelvan más fieles por este tipo y estilo de vida en que estamos de inmediatez. Ahora, vamos a empezar a hablar de otros temas en donde vamos a empezar también a educar de cierta manera a nuestro cliente. Porque, ¿qué pasa con la comunicación en una marca? Tengo que saber que los receptores a los que voy a hablar son nuestros clientes. Así de sencillo. Pero también puede ser una misma competencia, o sea, otra competencia, puede ser proveedores, pueden ser otros personajes que pueden ser alianzas de mi marca. Entonces, lo primero que tengo que saber es el tipo de comunicación que voy a tener, no solo en la página que voy a utilizar de redes sociales o a lo mejor en los mensajes de WhatsApp, sino también cómo van a estar estructurados tus mailings, o sea, cuando realices estas campañas de mailings, cómo vas a darle seguimiento y en el momento en que el cliente te conozca a ti como marca a lo mejor personal,
¿cómo vas a seguir esa interacción? También pasa mucho que por mensajes contestamos de una manera y en persona somos otra por completo. Y ahí rompemos la congruencia de la comunicación. Les decía que hay imagen interna y hay imagen externa y hay comunicación interna y comunicación externa. La imagen interna y la comunicación interna es algo que vimos en el capítulo pasado, que es el manual de fundamentos, tu misión, tu visión, tus valores y tus protocolos internos, que hoy vamos a estar hablando más de los protocolos externos. Y la imagen y la comunicación externa es aquello que le vas a connotar a tus clientes o a tus receptores. Y por eso es súper clave e importante tener una muy buena lista de comportamientos y protocolos. Es decir, si vas a empezar a echar a andar un negocio, una marca personal, profesional o de productos o de servicios, es importante que tengas una lista de procedimientos de cómo vas a contestar el teléfono, cómo vas a contestar el correo y cómo te vas a comportar en el momento de que tengas al cliente, ya sea cara a cara o por medio de una videoconferencia. Así es. Y bueno, una vez que ya estamos hablando con este backup de qué es la comunicación, vamos a empezar a hablar de estas herramientas que te van a ser muy útiles para poner en práctica. Ahora, no sé si hay alguien de aquí que ha escuchado hablar del término de design thinking. Escríbanme quién sí ha escuchado o quién no sabe nada de ese tema. Perfecto, pues entonces vamos a empezar a adentrarnos en este concepto. ¿Por qué lo pongo como una herramienta de comunicación? Porque el design thinking nos va a ayudar a tener una evolución en nuestra forma de comunicar y en la forma de crear nuevos mensajes. El design thinking trata de tener este pensamiento del diseño. Es como si fuéramos unos diseñadores industriales y que a lo largo de ver estas experiencias o las necesidades o ciertos desafíos, empezamos a pensar de una manera diferente. Es imaginar e investigar tanto los usos de nuestro producto o de nuestro servicio para poderles dar un enfoque nuevo o esta innovación. Muchas veces la comunicación se ve fallida porque a lo mejor no estamos hablando los puntos necesarios o no nos estamos innovando para que las personas nos vean constantemente en este cambio o en esta evolución. Lo importante de este concepto del design thinking es que hay que co-crear con el usuario. Si tú ya tienes una marca que ya está un poquito más establecida, que ya tienes un público meta, algunos usuarios o algunos clientes, es importante que voltees a ver a ellos y que a través del design thinking veas cuál es la forma en que estás comunicando, si realmente están entendiendo los puntos que tú quieres o si tenemos que empezar a transformar esa comunicación. Es probar cosas perdiendo miedo a fallar. O sea, es empezar a lo mejor a utilizar algunas otras herramientas, ver algunos otros medios de comunicación que a lo mejor no hemos utilizado. Hay, por ejemplo, una infinidad de redes sociales. La última y muy famosa que ahorita ya se está posicionando es TikTok. Entonces, a lo mejor esa es una forma de tener un design thinking, algún medio de comunicación a través de estas nuevas redes sociales que nos van a permitir ampliar nuestro espectro de usuarios. La innovación aparte hay que verla como un acto de servicio. O sea, cuando nosotros estamos enfocados en dar cosas nuevas a nuestros usuarios o a nuestro público neta, claro, básicamente estamos teniendo un acto de servicio para que ellos puedan obtener lo mejor de nuestra evolución. Ahora, el design thinking es aprender a definir nuestros propios desafíos, o sea, identificar cuáles son las problemáticas. En este punto no me gusta hablar como problemas, sino más que nada revisarlo como desafíos. Ver cuáles son nuestros desafíos, nuestros puntos un poco débiles y poder generar esta empatía con nuestros usuarios. En webinars pasados hemos platicado de que justamente, y bueno, lo volví a tocar ahorita Shail, de que comunicar no es solamente hablar con palabras, sino que también es estar viendo como la comunicación no verbal que tienen nuestros usuarios cuando están experimentando todo este proceso de interacción o de nuestro producto o de nuestro servicio. Básicamente tenemos, una vez que ya estamos empatizando, es decir, nos estamos poniendo en el lugar de nuestros usuarios, pues hay que aprender a sintetizar
varias experiencias que nos van a generar aprendizajes. Es decir, vamos a ver cuáles son los puntos débiles o cuáles son los comentarios y empezarlos a sintetizar, empezar a encontrar los puntos en común y descubrir a lo mejor algunas cosas que no sabíamos. Muchas veces nos dicen que tenemos que enfocarnos solamente en nuestro público meta, pero lo que nos dice el Design Thinking es que también hay que ver a nuestros usuarios que están en los extremos. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de imagen personal, pues a lo mejor nuestra comunicación va a ser dirigida a estas personas que les hace un poquito de cosquillita el saber qué es la imagen personal, cómo la pueden utilizar en su día a día, a lo mejor que hayan vivido algún tipo de experiencia y que quieren seguirse formando en ese tema. Sin embargo, nuestros usuarios externos o de los extremos van a ser estas personas que desde un lado son los que totalmente no les interesa la imagen, que ellos dicen que es algo superficial, que lo importante es lo de adentro, y nuestro otro extremo serían estas personas que le dan más importancia a la forma que al fondo. Es decir, a lo mejor se basan en las marcas, en lo superficial y que piensan que solamente su apariencia es lo que les va a dar el estatus. Sin embargo, ese podría ser como nuestros usuarios externos o de los extremos. Sin embargo, es importante también voltear a ver a ellos para saber por qué no están formando parte de nuestros usuarios o de nuestro público meta. Ellos también nos pueden generar ciertas ideas. El Design Thinking es bastante abierto en cuestión de lluvia de ideas para que ahí podamos generar nuevas soluciones a estos desafíos. Hay que generar ideas que después vamos a tener que probar con nuestros usuarios. Por eso es bien importante que generemos esta empatía para que después ellos, una vez que ya apliquemos esta idea, nos puedan generar un feedback. En el Design Thinking nos maneja una metodología de 5 pasos para aprender a innovar. En el primer paso nos dice que tenemos que definir nuestros desafíos, o sea, saber sobre qué problemática vamos a estar trabajando y que nos quede súper clara. Hay veces que no logramos solucionar un desafío porque ni siquiera sabemos definir bien cuál es ese desafío. Entonces, desde ahí empieza el primer problema al no tener una generación de buenas o de nuevas ideas. El segundo paso de esta metodología es empatizar, es decir, ponernos en los zapatos de nuestros clientes, enfocarnos a aprender de estos usuarios y así tener la mayor cantidad de cosas nuevas para poder mejorar. Aquí es donde a veces nos dejamos sorprender un poco por nuestros usuarios. Hay veces que nosotros estamos inmersos en lo cotidiano, sabemos que a lo mejor son los mismos problemas y las mismas soluciones, pero aquí a lo mejor podemos encontrar que hay cosas que ni siquiera nosotros como expertos nos habíamos dado cuenta. El tercer punto es, una vez que ya estés identificando cuál es tu público meta y tus usuarios de los extremos, empiezas a sintetizar algunas ideas que ellos te puedan dar o algunos consejos o recomendaciones que te dicen ellos para poder mejorar tus estrategias de comunicación. Y después viene el cuarto punto, que es la lluvia de ideas o idear, ¿no? Esa es la parte más creativa del Design Thinking, porque nos va a permitir, a través de una lluvia de ideas, generar una gran cantidad de soluciones que a lo mejor unas pueden ser más locas que otras, pero que ahí va a ser la parte medular de la innovación. Cuando nosotros pensamos diferente o cuando nuestro equipo de trabajo o de colaboradores se hace más grande, o sea, ponemos a lo mejor de algunos otros especialistas que no son expertos en nuestra rama, sino que están viendo un enfoque diferente, ellos también nos pueden dar nuevas ideas. O lo que siempre dicen, si quieres hacer algo diferente o algo más loco, pregúntale a un niño cómo lo puede solucionar, porque él te va a decir sin estos filtros, que a lo mejor ya nosotros los tenemos por costumbre, y te va a dar nuevas ideas. Finalmente, el quinto paso se trata de prototipar esa idea. Cuando tú ya elegiste y filtraste esas ideas para identificar cuál es la más viable, empezamos a prototipar. Es decir, que la echas a andar,
Por ejemplo, no sé si en el momento de que tú quieres cambiar tu modelo de comunicación y quieres empezar a lanzar videos a través de TikTok, entonces el prototipo va a ser que lances un video, ver cómo está funcionando con tu público meta de esa red social y ver cuáles son las respuestas que se están obteniendo. De esta manera vas a ver a lo mejor tus áreas de oportunidad, ver en qué cosas puedes ir perfeccionando y que incluso tienes que atreverte a lanzar esa idea sin que esté bien formada, porque justamente ahí te va a dar esa oportunidad de que la vayas moldeando y co-creando con tus Todo. usuarios. El segundo punto de la comunicación, como les mencionaba Brenda, estamos hablando de una comunicación externa y cómo crearla con este design thinking, pero también es la época del protocolo. ¿Cómo te comportas tú? Les decía que es parte de la congruencia de la marca. Y resulta que, bueno, les platico como off the record, toda esta semana estuve hablando de protocolo. De hecho, ayer en la reunión, la última reunión que tuve, les dije, no sé si es la semana del protocolo, pero toda esta semana he estado hablando de protocolos en todos lados. Y hay que diferenciar muy, muy claro el protocolo de la educación, sobre todo cuando estamos hablando de una marca, porque de una marca se tiene que comportar de cierta manera. Incluso vamos a llegar al punto en donde cada marca puede crear sus propios protocolos o sus propias reglas para establecer cosas. Los protocolos son las reglas o los usos y costumbres basados principalmente para darle formalidad a una ceremonia, a un evento, y son por convivencia. Es decir, es para que en ese momento las jerarquías se respeten, los lugares se respeten y todo tenga mayor armonización. Y la educación son los usos, las costumbres, pero que van principalmente aprendidos en casa, que también influyen o cambian de acuerdo a la zona geográfica en la que nos desenvolvemos, porque como hace un rato mencionaba, actuamos todos de manera diferente, a pesar de que vivimos en un mismo país, las culturas son completamente diferentes. Entonces, aquí hay que erradicar esa diferencia, porque muchas veces creemos que la educación tiene que ser igual y que por educación tal marca nos debería de contestar así o tal persona en tal lugar. Hay muchas, por ejemplo, generaciones que marcan mucho lo de la parte de la educación. Por ejemplo, hay personas de la tercera edad que piensan que cuando estás hablando con una marca joven y te contestan de tú y te hablan como mucho más coloquial y a lo mejor ni siquiera ponen tu nombre dentro del saludo, solo te ponen hola, ¿qué necesitas? De así, se pueden sentir ofendidos. Y eso es parte del estilo de la marca y de cómo va a tener su propio lenguaje. Entonces, aquí vamos a estar como modificando y viendo todos estos detalles para que entonces su propia marca que están ahorita emprendiendo, los que están conectados y los que quieren fomentarlo para su marca personal de productos o servicios, tengan establecido más el estilo de cómo va a hablar la marca. Ok. Es importante saber que hay muchos tipos de protocolos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces el que tenemos como más, con más noción o el que practicamos constantemente es el protocolo social. Pero también hay protocolo político, hay protocolo eclesiástico, hay protocolo institucional, protocolo monárquico, protocolo diplomático. Y cada uno es en diferentes áreas y es en diferentes contextos y en diferentes lugares. El que a nosotros nos va a importar como marca principal es el profesional y yo diría un poco ligado al institucional. Porque el institucional es aquel que dependiendo el giro de tu empresa es donde vas a poner a lo mejor reglas de seguridad o donde vas a pedir ciertos uniformes o que no pueden ahorita presentarse sin ciertas características. Y por ejemplo, en el institucional ahorita hay muchas aplicaciones diferentes, por ejemplo, de la sanitización y de la higiene. Hay instituciones actuales en donde te piden que te quites por completo la barba, en el caso de los hombres, porque puede llegar a ser un medio de contagio. Pero hay instituciones que dicen, no, solo con que esté la barba recortada y que esté un poco más perfecta, puede entrar. O hay instituciones donde dicen, no, aquí de plano no hay barba. Eso tiene que ver directamente con la empresa. Pero si yo estoy echando a andar una marca personal, puedo ver qué protocolos profesionales son los que me van a servir para que mi marca tenga un orden.
Y aquí hablábamos previamente de las comunicaciones que son mucho más inmediatas con esta era digital y tú puedes poner de protocolo que se contesta a tal hora o, por ejemplo, que puedan escribirte directamente a un número de WhatsApp o que tengas WhatsApp Business. O sea, tú puedes crear tus propios protocolos. ¿De qué va a depender? De lo que busques y de la forma o el estilo de la marca. Ahora, si ya estamos hablando del protocolo profesional, ¿cuáles son los puntos clave que deberíamos de tomar en cuenta? Primero que nada, les decía que tiene que haber mucha congruencia entre el comportamiento de la persona que va a atender al cliente o al futuro cliente con lo que escriben o con la interacción que tienen de seguimiento y de ventas. Hace un rato les mencionaba que puede que por mensaje tengas buena cortesía, tengas buena manera de responder, buenos horarios, ortografía y redacción, seas muy amable, le des opciones, le des planes, le des una buena cotización al cliente. Pero ¿qué pasa si tu comportamiento personal no es el adecuado o cuando se tope contigo va a ser completamente diferente? Aquí es donde hay que generar congruencia. Hay que tomar en cuenta que los protocolos profesionales hablan de comunicación verbal y de no verbal. Es decir, más allá de las palabras, también el cómo me voy a mover también va a influir de una manera circunstancial para que haya esta congruencia entre los protocolos. El tercer punto se me hace clave porque conocemos a lo mejor códigos de vestimenta para lo social. Y a lo mejor sé cómo vestirme para una boda, para una cena, pero a lo mejor no tengo ni idea de cómo vestirme para una entrevista de trabajo, para un posible cliente, o a lo mejor sí, y también llego al otro extremo, en donde todo el tiempo estoy perfectamente vestido para eventos ejecutivos y se me olvida que a lo mejor tengo que cambiar un poco la vestimenta para ir a una reunión de negocios, pero en un restaurante. También esto lleva a diferentes códigos de vestimenta y no son los mismos. Y por ejemplo, aquí conozco algunos de los que están conectados, pero si trabajan en plantas, si no trabajan como tal en corporativos, pues tienen tan arraigados los elementos de seguridad que en el momento en que los invitan a una reunión en donde va a ser en una oficina o en una sala de juntas, entonces el código de vestimenta cambiaría. También, ¿cuántas veces hemos escuchado las palabras smart casual o business casual o el viernes casual, ¿no? Y entonces todo esto va a estar cambiando y cómo debo de vestir es parte del protocolo profesional. Y el cuarto punto son los eventos profesionales. Todos los eventos tienen su propio protocolo, pero también su propio código de vestimenta y su propia etiqueta ahí. Es decir, las etiquetas son los modales, cómo te vas a comportar. Y como les mencionaba, si te invitan a cerrar un negocio en un restaurante, pues quién paga la cuenta, qué es lo que se debe de ordenar, en qué momento hay que hablar de los negocios o cerrar los negocios, en qué momento hay que entregar una tarjeta de presentación. Todo esto es parte del protocolo profesional. O bien, si vas a hacer una reunión efectiva, que en teoría tendrán que ser de 20 minutos a media hora, en dónde se sienta el CEO de la empresa, qué lugar debo de ocupar yo, a qué hora tengo que estar, qué temas se deben de abordar, debe de haber o no una minuta. Todo esto habla de los protocolos profesionales. Entonces, entre más conocimiento tengas, puede ser mejor tu manera de desenvolverte o lograr objetivos al momento en que te presentes, ya sea en un corporativo para crear alianzas, para tenerlo como futuro cliente o bien para tenerlo como de proveedor para tu marca personal. Vamos a hablar de la tercera herramienta de comunicación, que es el storytelling. Este ya empieza a tener un poquito más de conocimiento. Yo creo que todos los que nos están viendo alguna vez lo han visto, pero vamos a ir aterrizándolo como forma de comunicación. Para mí, yo siento que es un gran tesoro el hecho de que tengamos estas herramientas para relatar o contar historias. Básicamente, el storytelling es el arte de contar historias. No solamente de contarlas o de inventarlas, sino también de desarrollarlas y adaptarlas. Nosotros, a lo largo de nuestras experiencias, vamos viendo que tenemos
muchísimo de dónde sacar historias bastante atractivas. Hay veces que nosotros mismos somos los que minimizamos nuestras aventuras de vida y no sabemos cómo contarlas. Entonces, el storytelling nos da estas herramientas para poder adaptar estas historias y que se vuelvan mucho más atractivas. Obviamente estas historias tienen que tener un personaje, un ambiente, un conflicto y un mensaje que nos ayuda a reflexionar al final de nuestra historia. Es también conectarse con el lector a nivel emocional. Eso es la parte medular del storytelling, que nosotros podamos hacer clic con nuestros usuarios, con nuestro público meta, de un nivel emocional, que a lo mejor nosotros planteemos una problemática o un desafío y que podamos darle solución a lo largo de nuestra historia. A lo largo de este relato, pues vamos a ir generando ciertas situaciones en donde vamos a tener una situación inicial, vamos a tener una serie de pruebas, a lo mejor después vamos a tener como un cambio importante y al final vamos a enfrentarnos a una última prueba, lo cual nos va a permitir que tengamos esta evolución. Entonces, nuestros clientes tienen que vivir esa evolución también con nosotros y que obviamente tienen que emocionarse porque de ahí van a sacar ideas para solucionar esos mismos desafíos que a lo mejor nosotros tuvimos en ese momento. El storytelling nos sirve mucho para vendernos mejor, pero también va justamente a basarse en cómo nosotros nos estamos viendo. Es un ejercicio de autopercepción o de percibir la comunicación de nuestra marca, de nuestro servicio o de nuestro producto. En nuestra identidad humana es súper necesario siempre que estemos contando historias. Creo que desde muy pequeños nos sentimos atraídos por escuchar historias, leer cuentos, porque nos sentimos inmersos o no nos imaginamos que estamos dentro de esa historia. Porque además el saber contar una historia nos sirve a nosotros para saber quiénes somos nosotros, quiénes son los que están a nuestro alrededor, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, cuando nosotros ya identificamos cuáles son nuestros puntos fuertes y los comunicamos a través de un relato, nos estamos vendiendo mejor. Me gustaría platicarte estos 5 beneficios que son muy importantes del storytelling. El primero es que a través de que cuentes tu experiencia, te vas a volver un punto de liderazgo y que obviamente vas a fortalecer esa imagen como líder. ¿Por qué? Porque vas a tener seguidores que se van a ver reflejados en tu misma historia y tú te vas a volver como ese líder o ese mentor para que puedan solucionar el mismo desafío. El segundo beneficio es que vendes tus proyectos mediante relatos emocionales. Aquí no solamente vas a crear pitch de ventas, como normalmente nosotros lo hacemos, sino que vamos a generar pitch elevator stories. O sea, son historias con una carga mucho más emocional que las va a elevar de nivel y que van a ser mucho más atractivas. También nos ayuda a fabricar la historia de una marca. O sea, yo creo que las marcas más, no sé, más conocidas o de manera internacional tienen historias bastante atractivas que si a lo mejor, si las empezamos a analizar de una manera como mucho más minuciosa, pues a lo mejor podemos crear que están como, o ver que están como creadas en un poco de fantasía. El storytelling nos va a permitir que nosotros podamos contar la historia de nuestra marca, de nuestro equipo, de nuestra empresa, pero de una manera mucho más emocional, añadiéndole estos detalles que a lo mejor lo sacan un poco de fantasía, pero que justamente lo estamos haciendo de una manera aspiracional. De eso se trata. También nos va a ayudar a preparar presentaciones comerciales que conecten con nuestros clientes. O sea, vamos a dejar a un lado estas presentaciones que a veces son aburridas o que son bastante tediosas y que si nosotros preparamos estas presentaciones de una manera como si les estuviéramos contando una historia, ten en cuenta que vas a generar un clic bastante fuerte con las personas que te están escuchando. Y finalmente te va a ayudar a guionizar o a crear discursos o conferencias que justamente te va a ser como tu historia que vas a estar contando siempre para que te puedas posicionar.
El tema de las historias es que siempre las tienes que contar de una misma manera, o sea, seguir el mismo guión, porque justamente de esa forma vas a crear un branding y va a ser mucho más fácil el posicionarte con tu público meta. La parte fundamental de estas historias es que tú logres crear una semilla de tu relato. Es decir, que la historia que tú desees contar, necesitas ver y analizar cuál es la parte que le va a dar o que le va a generar un cambio, una transformación o una evolución a tu historia. Una vez que tú ya selecciones esta historia, empiezas a condensar la semilla y esta semilla es la que te va a dar este eje rector o este criterio, el cual va a marcar un antes y un después que tú estés platicando en ese relato. Entonces, ¿estás listo o ya pensaste qué historia quieres contar? Solo tú decides elegir esta historia. Y pues básicamente, si tú quieres convencer, pues tú solamente vas a poder convencer cuando estás convencido de querer convencer.